las dos. Esta está todita ya para botar. Esta tiene un poquito nomás arriba, la nariz de lo que te pones el polvo. Y ya para acá estoy botando nomás, que no pasa nada. No. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Todo me controlas tú la hora. ¿Y la peineta con la de allá? No con esa que está allá en el lavadero. ¿Sí? Ya te vamos. Ya. Chicos, disculpen la demora, pero yo sé que para ustedes están muy habituados a esto de las clases virtuales, pero para mí todavía se me hace medio complicado. Pero ya creo que estamos listos para empezar. Habíamos llegado el día de la clase anterior hasta ver el balance de lo que es regulación de líquidos y regulación de agua. Nos habíamos quedado a punto de entrar en la parte que tiene que ver con el sodio. ¿Están viendo mi pantalla bien? Sí, doctor, se ve bien. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a ver ahora trastornos del sodio. El sodio, como dijimos, es de ubicación principalmente extracelular. Y consideramos su concentración en plasma en 140 miliequivalentes por litro, con un rango de normalidad que de más o menos 5. Es decir, entre 135 y 145 consideramos normal. 146 consideramos sodio elevado, hipernatremia. Si hacemos una representación esquemática y consideramos esto, la cantidad de agua corporal total, esquemáticamente nada más, esta vendría a ser la cantidad de sodio corporal total, y esto, en relación a esto, hace una concentración de 140 miliequivalentes por litro. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿O qué está haciendo? Jones. Es un alumno de tercero de medicina que escapó de la clase. Está buscando un oasis, doctor, pero Y está en el desierto, y en el desierto, como ustedes saben, no hay acceso al agua. Entonces probablemente esté buscando un oasis, un sitio donde hay agua. De pronto a lo lejos ve una cantina. Entonces esta persona que está tanto tiempo en el desierto sin poder tomar agua, ve una cantina y dice ya, al fin, y comienza a caminar lentamente bajo el sol, acercándose a la cantina. Cuando llega a la cantina, abre la puerta, todos los que están adentro voltean a mirarlo y ven a una persona que está totalmente quemada por el sol, con los ojos hundidos,
con la piel seca, con la boca seca, con la lengua seca. Y con las justas está de pie ahí en la puerta de la cantina. ¿Qué creen que va a hacer el cantinero? Va a ir preparando las bebidas. Invita agua. Saca un vaso de agua al toque, ¿no es cierto? Porque dice, pobre hombre, debe estar recontra sediento. Sin embargo, el señor se acerca a la barra y el cantinero le dice, quiero un plato de cancha salada. Y todos los que están mirando, y el cantinero incluido, se quedan perplejos y le dicen, pero ¿cómo vas a comer cancha salada? ¿No tienes sed? Sí, tengo sed. ¿Y la cancha salada te va a estar más sed? Sí, quiero tener la peor de la sed. Es una propaganda antigua de mis tiempos. ¿Alguien la vio? ¿Alguien sabe qué ocurre después? La cámara enfoca cómo poco a poco va comiendo la cancha salada, se le acerca a la boca, pero la boca está con los labios pegados, no puede ni despegarlos, la lengua está totalmente seca y aún así come la cancha salada. Y cuando ya está a punto de desfallecer, saca su mochila, abre, hay una caja, está llena de hielo y en medio del hielo hay una gaseosa. Saca su gaseosa y dice, ¡tim! Para la peor sed. Un comercial de esta gaseosa que creo que ya no existe, ¿no? Pero bueno, este señor nos ha servido de ejemplo. ¿Cómo creen que debe tener su agua corporal total? Disminuido, doctor. Disminuido probablemente porque ha estado en un ambiente donde no tenía acceso al agua y él ha seguido perdiendo como pierden todas las personas, entonces probablemente tiene el agua disminuida y probablemente esté deshidratado. Ahora, ¿por dónde ha perdido agua este señor? Por el sudor. Ha estado sudando. Y cuando uno suda, ¿suda solamente agua o también suda electrolitos? También electrolitos. También electrolitos. Entonces, sodio principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estará el sodio de este señor? Disminuido. Entonces, probablemente el sodio de este señor también esté disminuido. Si ustedes comparan aquí este nivel de sodio con este nivel de sodio, está disminuido. El nivel de agua también está disminuido. Sin embargo, este señor que ha perdido agua y ha perdido sodio, ha perdido más agua que sodio, resultando en una concentración de sodio elevada. Tiene menos sodio del que debería tener, pero su concentración de sodio en plasma está elevada. ¿Por qué? Porque ha perdido más agua que sodio. Esta parte se entiende. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, la hipernatremia es un signo muy confiable de deshidratación. En letra grande y enmarcado en rojo, para que no se olviden nunca. Hipernatremia es un signo muy confiable de deshidratación. No es solo para que no se olviden hasta el fin de semestre que dan su examen, es para que no se olviden nunca, porque esto les va a servir en toda su carrera. Cuando ustedes encuentren un paciente que tiene sodio elevado, lo primero que debe pensar es este paciente debe estar deshidratado. Y si tiene el sodio alto, ¿no es cierto? Ya no tiene 140. En el caso de nuestro ejemplo tiene 155. ¿En dónde? En el plasma, es decir, en el extracelular. Entonces aquí en el extracelular el sodio está con 155. Entonces este equilibrio osmótico entre el intracelular y el extracelular se ha roto. ¿Por qué? Porque aquí el extracelular está más concentrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tiene que haber un desplazamiento de agua para recomponer el equilibrio osmótico. Y esta agua va a pasar del intracelular al extracelular. Es decir, las células van a perder agua. Y las células se van a deshidratar.
Entonces, los síntomas de la hipernatremia son síntomas de deshidratación celular. Ojos hundidos, lengua seca, piel seca de turgencia disminuida. ¿Por qué? Porque las células están deshidratadas. Pero los síntomas más prominentes y los más peligrosos también son los síntomas del sistema nervioso por deshidratación neuronal. Hay cefalea, hay trastorno de sensorio, puede llevar a convulsión, puede entrar en coma y se puede morir. ¿De hipernatremia? Sí, se puede morir de hipernatremia. ¿Por qué? Por deshidratación neuronal. Bueno, yo no quiero que mi paciente se muera. Entonces, cuando yo tengo una hipernatremia, tengo que darle tratamiento. Solo que, ojo, este tratamiento debe ser lento y progresivo. Porque si lo hago rápido, puede ser más dañino que beneficioso. Ya, tengo aquí a mi paciente que tiene una hipernatremia y que hemos dicho que puede ser peligrosa y que yo tengo que darle tratamiento. ¿Qué tratamiento le podré dar a esta hipernatremia? Si tiene hipernatremia, tendré que quitarle un poco de sodio. Uno podría pensar, si es hipernatremia, bueno, entonces le quitaré un poco de sodio. Pero dense cuenta que su sodio habíamos dicho que ya estaba disminuido. Entonces, si ya está disminuido, no le voy a quitar más. Entonces, el tratamiento de la hipernatremia no consiste en quitar sodio. El tratamiento de la hipernatremia consiste en aumentar agua. Le aumento agua y si bien es cierto, su sodio aquí no lo he modificado, al aumentar agua estoy restaurando la concentración correcta de sodio en plasma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estaba así, Sí. con una concentración alta. Ahora yo le he aumentado agua, entonces esto lo estoy diluyendo nuevamente y estoy regresando a una concentración normal de sodio. Y con esto acabo de salvar a mi paciente. Pero aún no está normal, fíjense, esta cantidad de agua no es la misma que esta, como debería ser. Y esta cantidad de sodio no es la misma que esta que debería ser. Sí, es cierto, aún no está normal, pero esto ya es lo de menos. Lo importante es que esta concentración esté dentro de lo normal, que la relación entre agua y sodio regrese a su valor normal. Ya más adelante, esto regresará aquí y esto regresará aquí. Si es una persona que tiene un riñón sano, su riñón sano va a poder encargarse de esto más adelante sin dificultades. Pero esta situación sí necesitaba un manejo rápido de mi parte que ha consistido en administrar agua. ¿Por qué? Porque la hipernatremia es un signo muy confiable de deshidratación y el tratamiento de la deshidratación es administrar agua. Entonces, esta hipernatremia que acabamos de ver, en el ejemplo que hemos visto, se acompañaba de deshidratación, es decir, de hipovolemia, que en realidad es lo más frecuente. ¿Pudiese existir una hipernatremia con normovolemia? Sí, puede existir. ¿Puede existir incluso una hipernatremia que no tenga deshidratación, sino que tenga una hipervolemia? Sí, también puede existir, porque en medicina todo es posible. Pero estos son casos poco frecuentes. Estos son poco frecuentes. Lo que más van a ver ustedes es hipernatremia con deshidratación. Entonces, por eso quiero que lo recuerden. Hipernatremia igual deshidratación. Y habiendo visto hipernatremia, vamos a ver ahora hiponatremia. Hiponatremia se refiere a un nivel bajo de sodio en plasma. Si habíamos dicho que de 135 a 145 era lo normal, entonces de 134 hacia abajo, eso es una hiponatremia. Mi representación esquemática nuevamente. Si yo tengo una hiponatremia, voy a tener el sodio disminuido, ¿no es cierto? Sodio disminuido. ¿Y por qué podría una persona, o cómo podría una persona haber perdido sodio? ¿Quién tiene un ejemplo? ¿Cómo puede una persona perder sodio?
quizás el síndrome de ¿Vómitos, una doctor? deficiencia de aldosterona. Algo más Cuando sencillo. toma mucha agua. ¿Por qué? Cuando toma mucha agua. ¿Diarreas, doctor? Por diarreas, por ejemplo. Una persona pierde sodio por diarrea. Porque en la diarrea se pierden electrolitos, se pierde sodio. Entonces, estás con una diarrea, pierdes sodio. Correcto. Pero cuando estás con una diarrea, pierdes sodio, pero no pierdes solamente sodio. También pierdes agua, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, tengo aquí este paciente que tiene una cantidad de agua disminuida y una cantidad de sodio disminuida. Ha perdido agua y ha perdido sodio. Pero en este caso ha perdido más sodio que agua. Y por eso tiene una concentración de sodio disminuida respecto a lo normal. Porque ha perdido más sodio que agua. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esto es lo que se conoce como una hiponatremia hipovolémica. Ha perdido agua, ha perdido sodio, solo que ha perdido más sodio que agua, entonces es una hiponatremia hipovolémica. Una forma muy común de hiponatremia. Pero pudiese ocurrir que el problema no sea que está con diarreas, el problema sea que tenga aquí un problema, por ejemplo, en la glándula suprarrenal. Y habíamos dicho que la glándula suprarrenal es la encargada de fabricar aldosterona. Si esta glándula suprarrenal no funciona, porque tiene un tumor, porque es una glándula con tuberculosis, porque ha tenido una extirpación, por lo que sea, no funciona. No hay aldosterona entonces. Y aldosterona habíamos dicho que actúa aquí en el túbulo colector, favoreciendo el intercambio de sodio por potasio, ¿no es cierto? Si esta aldosterona no funciona, no se va a poder reabsorber sodio. Y este sodio que se reabsorbe se va a eliminar en la orina. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a tener una situación en que voy a perder prácticamente solamente sodio. Entonces, esquemáticamente, sodio está disminuido y agua prácticamente igual. Entonces, esta es una situación que me puede dar una hiponatremia normovolémica. Solamente he perdido sodio y casi no he perdido nada de agua. Una hiponatremia normovolémica. No es muy común, pero hay que tenerla siempre en mente. O el caso puede ser distinto. Puede ser una persona que tenga una enfermedad del hígado, que tenga una cirrosis. Y en la cirrosis el hígado pierde su función normal. Y una de las funciones normales del hígado es fabricar proteínas, ¿no es cierto? El hígado es el responsable de la fabricación de proteínas tipo albúmina. Y la albúmina en la sangre es la responsable de la presión oncótica intravascular. Y ya dijimos en la clase anterior que cuando no hay presión oncótica intravascular, el líquido pasa del intravascular al extravascular. Entonces, en una cirrosis por hipoalbuminemia y disminución de la presión oncótica intravascular, voy a tener una salida de líquido del intravascular al extracelular, al intersticio. Y por tanto, mi intravascular va a estar disminuido. O puede ser un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca. El corazón no tiene la fuerza de bomba que normalmente tiene. Entonces no puede recoger la sangre del lecho venoso como normalmente debería recogerla. Y esta sangre se acumula aquí, en el lecho venoso. Entonces tengo yo exceso de líquido en mi intravascular. ¿Y eso qué hace? Eso aumenta la presión hidrostática intravascular. Y cuando la presión hidrostática intravascular aumenta, favorece la salida del líquido del intravascular al intersticio. Entonces, en ambos ejemplos, cirrosis o insuficiencia cardíaca, en el primero por disminución de presión oncótica, en el segundo por aumento de presión hidrostática, en ambos casos hay salida de líquido del intravascular al intersticio. Entonces, en ambos casos voy a tener disminución del volumen circulante efectivo. Y ya habíamos dicho en la clase anterior que cuando eso ocurre, se activa el sistema nervioso autónomo, que resulta en una activación del sistema de renina-angiotensina y por tanto resulta en una retención de agua y sodio.
Es un paciente que tiene exceso de líquido en el intersticio, va además provocar una retención de sodio a nivel renal. Entonces este paciente va a tener una cantidad de sodio aumentada. Fíjense, si esto es lo normal, va a tener una cantidad de sodio aumentada, pero va a tener mayor aumento de líquido, exceso de líquido. Entonces eso es una hiponatremia, a pesar de que tiene sodio corporal elevado. Por tener más líquido, eso es una hiponatremia hipervolémica. Tiene aumento de agua, aumento de sodio, pero el agua ha aumentado más que sodio. Entonces la concentración de sodio está disminuida. Esto es una hiponatremia hipervolémica. También es una situación muy frecuente en la práctica clínica. Ahora, sea cual sea el tipo de hiponatremia, sea hipovolémica, normovolémica o hipervolémica, lo cierto es que la concentración de sodio está disminuida. Para poner un ejemplo aquí, tengo 115 miliequivalentes por litro de concentración de sodio en plasma. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que mi equilibrio osmótico entre el intracelular y el intersticio nuevamente se ha roto. Y nuevamente hay un desplazamiento de líquido para recuperar ese equilibrio osmótico. Ese desplazamiento de líquido en este caso es del intersticio al intracelular, porque en este ejemplo con sodio 115 en el plasma se ha vuelto hipotónico en relación al intracelular y el líquido se desplaza del intersticio al intracelular. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a tener un edema celular por hiponatremia. Y este edema celular es el responsable de los síntomas de hiponatremia. A nivel musculoesquelético voy a tener calambres musculares, voy a tener debilidad, voy a tener fatiga. A nivel digestivo voy a tener náuseas, voy a tener vómitos, calambres abdominales y diarreas. Y los síntomas más prominentes y los más peligrosos nuevamente son los síntomas del sistema nervioso, que son por edema neuronal. Apatía, letargo, cefalea, puede provocar desorientación, confusión, debilidad motora, depresión de reflejos, puede llegar a convulsiones, provocar coma y la persona se puede morir. Sí, se puede morir de hiponatremia. Síntomas por edema celular y en este caso por edema neuronal. Pues, ¿qué tratamiento habrá que dar aquí? Disminuir el líquido. Si tengo una hiponatremia, tengo un sodio en 124, el tratamiento tendría que ser dar más sodio, ¿no? Porque el sodio está bajo. Pero ustedes dirán, pero ¿y cómo si acá el sodio ya está aumentado? Entonces yo le voy a meter más sodio a este señor que ya tiene más sodio. Y tienen razón. Entonces el tratamiento será administrar sodio solamente si es que es una situación muy urgente y muy peligrosa. Es un paciente que tiene un compromiso del sistema nervioso por hiponatremia. Está convulsionando por hiponatremia. No me interesa que esté en el sodio elevado. Le meto más. ¿Por qué? Porque está con una hiponatremia peligrosa. Entonces, en ese caso sí, le administro sodio. Lo necesario para elevar su concentración a un nivel seguro. Estando aquí, ya está en un nivel seguro de sodio, ya, perfecto. Luego ya veré cómo me encargo de hacerle disminuir este sodio que ahora está más aumentado y hacerle disminuir esta agua que está más aumentada. Pero ya lo acabo de salvar. ¿Cómo? Administrándole sodio para llevar su concentración a un nivel seguro. Eso hago si es que es una hiponatremia peligrosa, urgente, las que tienen compromiso del sistema nervioso central. Pero ¿qué ocurre si es una hiponatremia 124, pero no es de las peligrosas? No es urgente porque es un paciente que tiene pocos síntomas. Sí, tiene un poquito de calambres, un poquito de fastidio abdominal, pero no tiene síntomas del sistema nervioso central. Ah, bueno, es una hiponatremia, sí.
¿Requiere corrección? Sí, pero a este señor no le voy a meter sodio porque no es algo urgente. A este paciente, ¿qué tendré que hacer? Tendré que quitarle agua. Le quito agua para regresar esta concentración que estaba en 124, le quito agua, la bajo a 135 y nuevamente. De 124 he subido la concentración a 135. Ya está en un nivel seguro. No le va a pasar nada. Entonces, este abordaje es más fisiológico y más seguro. Retirar agua en vez de administrar sodio. Esto se puede hacer siempre y cuando no sea una hiponatremia peligrosa que requiera un tratamiento urgente. ¿Se ha entendido esta parte? Sí, doctor. Entonces ya hemos visto todas las posibilidades que tenemos entre trastornos del sodio y trastornos del agua. Habíamos dicho que todas las combinaciones son posibles. Sí, todas son posibles. Hemos aprendido cuáles son las más frecuentes y los principios generales que deben regir su tratamiento. Eso en cuanto a sodio. Antes de pasar a potasio, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? No sé qué pasó, pero me salí, pero ya estoy tratando de entrar otra vez. Ahí ven mi pantalla. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ¿Me doctor. escuchan bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, de acuerdo. Entonces hemos terminado sodio, parece que no hay dudas. Vamos a hablar ahora entonces acerca del balance del potasio, siempre desde el punto de vista renal. Nuevamente esta lámina que a estas alturas ya ustedes se la deben conocer de memoria, ¿no es cierto? El potasio, fíjense, es un ion de ubicación preferentemente intracelular. El intracelular respecto al extracelular hay una gran diferencia. Entonces, la ubicación del potasio es preferentemente intracelular. Y el potasio es esencial para un gran número de funciones corporales críticas, incluyendo reacciones enzimáticas que regulan la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno, el crecimiento celular y la división celular. La habilidad de las células para captar o sacar potasio de su interior contribuye a la regulación del volumen celular durante periodos de estrés osmótico. Pero principalmente el potasio es importante en las células excitables, tales como los miocitos cardíacos. ¿Por qué? Porque la relación del potasio intracelular al potasio extracelular es crítica en establecer el potencial de membrana en reposo, el cual normalmente se aproxima mucho al equilibrio de Nernst del potasio. ¿Se acuerdan qué cosa es el equilibrio de Nernst? Eso han hecho en bioquímica en primer año. Y ahí todavía eran clases presenciales, ahí no hay que no tuve internet, no me conecté. Bueno, un punto para repasar entonces.
Aquí está representada la membrana celular. Ya hemos dicho que el potasio es básicamente intracelular, ¿no es cierto? Extracelular, cantidad muy pequeña. Esta diferencia de concentración de potasio entre el extracelular y el intracelular es la responsable de la diferencia eléctrica que existe entre el extracelular y el intracelular. Si yo puedo colocar un electrodo en el intra y un electrodo en el extra y medir esa diferencia es de 70 milivoltios. Entonces, por eso es que a veces decimos que el intracelular tiene una carga de menos 70 milivoltios respecto al extracelular. Esto es así normalmente en todas las células. Y esto es así gracias a la diferencia de concentración entre el potasio intracelular versus el extracelular. ¿No es cierto? ¿Qué ocurre en las células excitables? Tipo neuronas, tipo células musculares. Estas células tienen la capacidad de despolarizarse. ¿Qué significa? Significa que durante un periodo muy breve, los canales de sodio se abren y el sodio, que es abundante en el extracelular, ingresa al intracelular. Y el sodio, como ustedes bien saben, tiene carga positiva. Entonces, este ingreso masivo de sodio al intracelular hace que el intracelular pierda por decirlo así, ese voltaje negativo que habíamos dicho que tiene. Entonces, cuando estos canales de sodio están abiertos y el sodio ha ingresado al intracelular, ya no hay aquí menos 70, ¿no es cierto? Se pierde esta diferencia de celular. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en ese momento la célula se despolariza. Entonces, si estamos hablando de una neurona, es donde ocurre la liberación de neurotransmisores. Si estamos hablando de una célula muscular, es cuando ocurre la contracción muscular por despolarización de la membrana, por apertura de canales de sodio. Esto dura solamente pocos milisegundos, porque este canal de sodio rápidamente se cierra y este sodio que ha ingresado rápidamente es nuevamente expulsado al extracelular por acción de la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? Eso es fisiología básica. ¿Qué ocurre cuando tengo trastornos del potasio? El valor normal del potasio en el plasma es 4.5 miliequivalentes por litro, con un rango de normalidad de más menos 1. Entonces se considera normal de 3.5 a 5.5. Si hacemos una representación esquemática y el potasio está básicamente en el intracelular, entonces si este es el intracelular, aquí está el potasio, que puede estar disminuido, como en este caso, o puede estar aumentado, como en este caso. Son los trastornos del potasio. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que yo el potasio lo mido ¿en dónde? En el plasma. Y el plasma está aquí, en el compartimento intravascular. Y el potasio que hay aquí en el intravascular es una pequeñísima cantidad en relación al grueso del potasio que en realidad está en el intracelular. Entonces, esta es una gran limitante que tenemos cuando estudiamos la fisiología del potasio, porque la medición que hacemos nosotros es en el intravascular y esta cantidad no necesariamente refleja el contenido real de potasio que existe en el intracelular. Pero ni modo, es lo que tenemos, es lo que usamos, pues es lo que aprendemos a usar. Vamos a ver hipercalemia, es decir, nivel de potasio por encima de 5.5 miliequivalentes por litro. Acá está representado nuevamente lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Del total del potasio corporal total, 98% está aquí en el intracelular y solamente un 2% del potasio está aquí en el plasma, que es la parte que yo puedo medir. Acá le han puesto 4.5, podemos hacer 4.5, 4 miliequivalentes por litro normal, hemos dicho que 4.5 puede ser. Pero bueno, si estamos hablando de hipercalemia, ¿por qué podría ocurrir una hipercalemia? Si vemos este esquema, el potasio plasmático depende de la ingesta, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mucha ingesta en mi dieta de potasio, una hipercalemia, una ingesta aumentada de potasio,
Eso me puede provocar una hipercalemia. Difícil. Difícil que pueda provocar una hipercalemia una ingesta. ¿Por qué? Porque el potasio que yo puedo ingerir en exceso se va a eliminar por sudor, por orina o por heces. Entonces, si yo tengo mucha ingesta de potasio, bueno, ese potasio que sobra se elimina rápidamente y no me debería afectar mi nivel plasmático de potasio. Entonces, ¿qué puede ser? Si no es aumento de ingesta, puede ser que no esté eliminando lo que tenga que eliminar. Fíjense, por sudor yo elimino un 5% de potasio. Por eso es un 15% de potasio. Pero por orina elimino el 80% del potasio. Entonces, si yo tengo un problema aquí en la orina y no puedo eliminar orina, ahí sí, no hay cómo botar potasio. Porque estos porcentajes de aquí son prácticamente fijos. No es que si no puedo eliminar por orina, entonces lo eliminaré por sudor, no. No puedo eliminar por orina, ahí sí voy a estar en problemas y mi potasio va a subir. Y voy a tener una hipercalemia. ¿Por qué? Porque no puedo eliminar el potasio en la orina. Repasemos cómo era el comportamiento del potasio en la orina. El potasio en el plasma es filtrado. Es reabsorbido aquí en el túbulo contorneado proximal. Acá son un 60% del potasio filtrado es absorbido aquí. Un 30% restante es absorbido aquí en la parte ascendente del asa de Henle. Pues acá se absorbe 60, acá se absorbe 30, un 90% del potasio es absorbido aquí y un 10% del potasio filtrado llega aquí, al túbulo colector distal. Y aquí viene la regulación fina del potasio, ¿no? Aquí en el túbulo colector distal. Entonces, ¿qué ocurre si hay un problema de filtración? Si tengo un problema de filtración y el potasio no puede ser filtrado, obviamente este potasio se va a quedar en la sangre y me va a dar una hipercalemia. Sin embargo, para que eso ocurra, tiene que ser un trastorno de la filtración muy importante. Más o menos tendría que estar comprometido un 80% de la filtración para que se refleje en una elevación de potasio. Pero ocurre, claro que ocurre. Las personas que tienen enfermedades renales y no pueden, y no fabrican orina porque no tienen filtración, tienen hipercalemia. Y el otro sitio donde puede afectar es aquí, en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, donde tiene lugar la regulación fina del potasio. Esto habíamos dicho que es básicamente consecuencia de acción de aldosterona, ¿no es cierto? Se reabsorbe sodio y se excreta potasio. Acción de aldosterona. Si yo tengo un problema aquí con la aldosterona, me va a dar alteración de esta excreción final de potasio y me puede dar una hipercalemia. ¿La hipercalemia es peligrosa? Sí, es muy peligrosa. ¿Qué ocurre si yo tengo aquí cantidades aumentadas de potasio en el extracelular? En el extracelular. Pues va a haber una alteración en la diferencia de voltaje en el extracelular del intracelular, ¿no es cierto? Acá está reflejado. Si tengo una hipercalemia, ¿no es cierto? Si este era mi potencial de membrana normal de reposo, por tener una hipercalemia, mi potencial de membrana está alterado. ¿Por qué? Porque tengo una alteración en el voltaje del extracelular. ¿Y eso qué ocurre? ¿Y eso qué va a provocar? Eso va a provocar que la despolarización sea más difícil. La despolarización sea más difícil. En general, en todas las células excitables, es decir, en las neuronas y en las células musculares. La despolarización es más difícil. Ahora, eso, ¿dónde es fácilmente detectable o registrable? En un electrocardiograma, porque el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del miocito. Y el miocito, como célula muscular, como célula excitable, es susceptible a los cambios de concentración de potasio. Entonces, si ustedes recuerdan su capítulo de fisiología cardíaca y recuerdan el electrocardiograma, se van a acordar que la onda P del electrocardiograma significa la despolarización auricular, que el complejo QRS significa la despolarización ventricular y que la onda T
viene a ser la repolarización ventricular, ¿no es cierto? Eso ya ustedes se acuerdan, ya lo hicieron en fisiología cardíaca. Si estamos diciendo que la despolarización es difícil en una hipercalemia, entonces la despolarización auricular, representada por la onda P, cuando el potasio sube, por ejemplo, a 7, esta despolarización es menor, y por tanto la onda P es menor. Al contrario, la repolarización es más sencilla, es más fácil, es más pronunciada. Entonces, la repolarización ventricular en una hipercalemia se ve así, con una onda T más prominente. Entonces, característico de la hipercalemia, aplanamiento de la onda P y onda T picuda. O sea, acá está representado con una concentración de 7. ¿Qué ocurre si el potasio sigue subiendo? Tengo un potasio en 9. Pues ya la onda P ni se ve. Y la onda T se vuelve muy alta. Y el QRS comienza a ensancharse. ¿Por qué? Porque la despolarización ventricular también se vuelve dificultosa. ¿Y qué ocurre si mi potasio sube a 10? Prácticamente hay una fusión del QRS con la onda T. El QRS se vuelve muy ancho, y la onda T muy precoz y muy prominente. ¿Y qué ocurre si sigue subiendo? Pues hace una fibrilación ventricular y mi paciente se murió. ¿De qué se murió? De hipercalemia. Entonces, ¿la hipercalemia es peligrosa? Sí, es peligrosa. ¿Se puede morir? Por supuesto que se puede morir. ¿Por qué? Por alteración eléctrica del corazón. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el potasio altera la diferencia de voltaje entre el intracelular y el extracelular. Pues como yo no quiero que mi paciente se muera de hipercalemia, tendré que darle un tratamiento. Y si tengo un potasio aumentado aquí, y yo quiero disminuirlo, y hemos dicho que el potasio yo lo hago perder por la orina, entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer que mi paciente orine bastante para que elimine el potasio que tengo en exceso. ¿No es cierto? Pues, ¿cómo tratamiento de hipercalemia? Aumentar la diuresis. Y para aumentar la diuresis, dispongo de mecanismos. Ya lo vimos en la práctica pasada o la clase pasada. Dispongo de los diuréticos. Ahora, ¿qué diurético voy a escoger? Voy a escoger el diurético que me provoque más diuresis. Ya dijimos que esos diuréticos son los diuréticos de asa. Entonces, si yo quiero tratar una hipercalemia con diuréticos, voy a dar a mi paciente furosemida. ¿Para qué? Para que comience a tener más diuresis y, por tanto, elimine más potasio. Pero esa furosemida que yo le pueda administrar a mi paciente, hasta que se absorba, hasta que llegue a su punto de destino, hasta que bloquee el cotransportador de sodio, potasio, cloro, y hasta que comience a actuar y provoque la diuresis, va a demorar. Eso puede demorar quizás 1 hora, 2 horas. Y si mi paciente está aquí con este electrocardiograma, hasta que esto haga efecto, mi paciente ya se murió. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que echar mano aquí. Este potasio que está aquí elevado y que me está ocasionando problemas, puedo yo meterlo al intracelular. El potasio en el intracelular no provoca ningún problema, porque el intracelular está acostumbrado a tener potasios muy altos. Entonces, un poquito más no le va a hacer nada. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer que este potasio pase del plasma al intracelular. Y eso lo puedo hacer, sí, con estos fármacos, ¿no? Beta 2 agonistas, salbutamol, fenoterol. Tienen como un efecto provocar que el potasio pase del extracelular al intracelular. Insulina. La insulina, si bien es cierto, interviene en el metabolismo de la glucosa, tiene efecto de provocar que el potasio ingrese del extracelular al intracelular. Igual el bicarbonato de sodio. Si yo alcalinizo mi plasma, el potasio pasa del extra al intracelular. Y esto tiene una acción más rápida. Entonces, hasta que mi furosemida haga efecto, yo tendré que indicar salbutamol, insulina y bicarbonato de sodio. ¿Para qué? Para disminuir más rápidamente este potasio plasmático y que mi paciente no se vaya a morir. Y si bien es cierto, esto es más rápido, esto puede demorar unos 20 o 30 minutos en actuar, si mi paciente está en este nivel, sí puede ser suficiente. Pero si mi paciente está en este nivel, no tengo esos 20, 30 minutos
que necesito para que esto funcione. Porque aquí mi paciente se va a morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contrarrestar esa hiperpolarización. ¿Y eso cómo lo consigo? Con gluconato de calcio. Entonces, al administrar gluconato de calcio, voy a contrarrestar esa alteración del potencial de membrana del miocito y voy a evitar que mi paciente llegue a esto. Entonces, cuando tengo una hipercalemia de esas de verdad, de esas peligrosas, ¿qué cosa hago primero? Colocar gluconato de calcio. ¿Para qué? Para contrarrestar la hiperpolarización. El efecto del gluconato de calcio es inmediato. Inmediato. Apenas lo pongo, apenas está actuando. Entonces, si mi paciente estaba así, con este electrocardiograma, yo le coloco el gluconato de calcio y mi paciente regresa aquí, a este nivel, o quizás hasta aquí. El gluconato de calcio no altera la concentración de potasio. Es decir, en realidad no va a disminuir el potasio en el plasma. Lo que va a hacer es que mi corazón siga funcionando mientras tanto. ¿Mientras tanto qué? Mientras tanto va funcionando el salbutamol, mientras va funcionando la insulina, mientras va funcionando el bicarbonato de sodio. El efecto de una dosis de gluconato de calcio es muy breve. Es muy breve. Entonces, coloco el gluconato de calcio. ¿Cuánto tiempo me va a proteger? 10 minutos. Si tengo suerte, 15 minutos. Pero esos 15 minutos ya me dio tiempo para que esto comience a funcionar. Ahora, esto comienza a funcionar a los 20, 30 minutos. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de que yo le puedo proteger con salbutamol, insulina, bicarbonato? Unas 3 horas, 4 horas. En ese lapso ya comenzó a actuar la furosemida y mi paciente ya está orinando. Y ya está eliminando el potasio que me está haciendo problemático. Entonces es por eso que cuando tengo una hipercalemia de esas que requieren un tratamiento de verdad, lo hago así en este orden, pero lo hago de manera simultánea. Le pongo gluconato de calcio, inmediatamente después le pongo salbutamol, le pongo insulina, le pongo bicarbonato e inmediatamente después le pongo furosemida. Para que cuando esto deje de funcionar, ya comienza a funcionar esto, y cuando esto deje de funcionar, ya comienza a funcionar esto. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, hay un detalle que hay que tener en cuenta. El gluconato de calcio va a contrarrestar la hiperpolarización producto de la hipercalemia. Pero me puede provocar lo contrario, una despolarización persistente. Y mi paciente se despolariza y ya no puede repolarizarse nuevamente. Es decir, su corazón late y se queda en sístole. Y hace parada cardíaca en sístole. Por administración del gluconato de calcio. Y mi paciente no se murió de la hipercalemia. Se murió del gluconato de calcio que yo le puse. Entonces, la administración de gluconato de calcio también tiene sus riesgos. Entonces, es por eso que no se administra gluconato de calcio de rutina. Se administra solamente cuando tengo esto en el electrocardiograma. Cuando tengo esto o cuando estoy aquí. Acá sí lo pongo porque el riesgo es mayor que el beneficio. El riesgo es menor que el beneficio, ¿no? El beneficio es mayor que el riesgo. ¿Por qué? Porque si no le pongo se va a morir. Pero no tendría sentido colocar gluconato de calcio cuando tengo un electrocardiograma así. Ahí no tiene sentido. Y por tanto, tampoco tiene sentido esa famosa indicación de gluconato de calcio, colocar una ampolla cada 8 horas. Porque si su efecto dura 15 minutos, entonces estoy protegiendo a mi paciente 15 minutos. Y las otras 7 horas son 45 minutos, ¿qué pasó? Que Dios se apiade de él. Entonces, esa famosa indicación de gluconato de calcio cada 8 horas no tiene ningún sentido. El gluconato de calcio se usa solamente cuando es estrictamente necesario, es decir, en esta situación, y nada más. Y se usa las veces que sea necesario. Le puse gluconato de calcio, estaba así, regresó aquí, pasaron 15 minutos, otra vez se pone así, otra vez le vuelvo a poner. ¿No es cierto? Y simultáneamente estoy haciendo todo esto, hasta que finalmente actúe la furosemida. Porque finalmente, de todo esto, lo único que realmente hace perder potasio es la diuresis, es decir, la furosemida.
¿Qué ocurre si tengo un paciente que tiene un riñón muy dañado? Y por más furosemida que le pongan, no consigo que orine. Entonces, si no consigo que orine, no voy a conseguir hacerle perder potasio. ¿Qué tengo que hacerle? ¿Qué me queda? Me queda hacerle diálisis. A ese paciente tengo que hacerle diálisis. Y si tu paciente está, tú estás trabajando en la punta de bombón, y tu paciente está allí contigo en la punta de bombón, ¿dónde hay la diálisis más cercana? Diálisis más cercana, tienes que traerlo a Arequipa. De la punta de bombón tienes que ir a Mollendo, en Mollendo lo estabilizas un poco, le pones su vía, y de ahí tienes que traerlo a Arequipa. ¿Y cómo vas a hacer ese traslado? Con tus ampollas de gluconato de calcio al costadito. Le pones todo esto, le pones también furosemida por si acaso, y le das poner gluconato de calcio, y lo vas monitorizando en tu monitor. Aparece el trazado típico de hipercalemia severa, otro gluconato de calcio. Y así hasta que llegues a Arequipa. Y una vez que llegas a Arequipa, te vas al hospital que tenga hemodiálisis y lo llevas a tu paciente y lo entregas allí, para que la diálisis se encargue. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Se acordarán de aquí a unos años, cuando ya estén en el hospital y ya hagan su internado, o van a ser de esos que indican gluconato de calcio cada 8 horas con un potasio de 6.5. Ojalá se acuerden, ojalá se acuerden. Bueno, eso en cuanto a la hipercalemia. Y ahora unas palabras acerca de la hipocalemia. Nivel de potasio normal 3.5 a 5.5, entonces hipocalemia por debajo de 3.5. ¿Por qué puede ocurrir una hipocalemia? ¿Puede ser por disminución de la ingesta? Sí, puede ser. Puede ser una disminución prolongada de la ingesta de potasio puede provocar hipocalemia. Pudiese ser. Pero también puede ser por aumento de pérdidas. Puede verse, por ejemplo, en casos raros, en pacientes que tienen una actividad física extenuante prolongada y que tienen una gran pérdida por sudor, puede perderse suficiente potasio como para provocar una hipocalemia. Sí, a veces hemos visto. En ese es más frecuente. Tiene una diarrea profusa y en esta diarrea profusa se pierde potasio y puede provocar una hipocalemia sintomática. Sí, sí, eso sí es más frecuente. Y también es más frecuente cuando tenemos un exceso de pérdida de potasio en orina, ¿no es cierto? Esto también es frecuente. La pérdida de potasio en orina está muy relacionada con el volumen de orina. Entonces, un paciente que orina poco, hemos dicho, tiene riesgo de hipercalemia porque no elimina suficiente potasio. Un paciente que orina bastante va a perder mucho potasio en la orina. No es como el sodio, que el sodio habíamos dicho que el cuerpo trata de retenerlo lo más posible. Entonces uno puede orinar mucho, mucho, mucho y no perder sodio, porque el cuerpo lo retiene. En el caso de potasio no es así. Si tú orinas mucho, también vas a perder mucho potasio, porque la orina siempre sale con potasio. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una poliuria, está orinando mucho, pues ese paciente estará perdiendo mucho potasio. Entonces, nuevamente habíamos dicho que el potasio se filtra aquí en el glomérulo, es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y en la parte ascendente del asa de Henle, y tiene una regulación fina aquí en el túbulo colector distal. Esta regulación fina en el túbulo colector distal es gracias a aldosterona, que permite absorber sodio y eliminar potasio. Entonces, ¿cuándo podría tener yo un problema de exceso de pérdida de potasio en orina? Cuando aquí, a este nivel, hay aumento de oferta de líquido, ¿no es cierto? Un paciente que tiene la costumbre de tomar mucho líquido y se toma 10 vasos de agua al día, entonces tiene mucho ingreso de líquido, hemos dicho que el riñón se encarga de regular eso, el riñón tiene que eliminar ese líquido, ¿no? Entonces, se filtra bastante líquido y ese líquido, como está en exceso, tiene que ser eliminado. Entonces, a esta parte de aquí está llegando mucho líquido. Ese líquido se va a eliminar y ya hemos dicho que aquí siempre ese líquido, ese aumento de la diuresis siempre va con potasio.
Entonces, si yo tengo aquí una oferta de líquidos, me va a provocar pérdida de potasio por poliuria. Puede ser que no tenga mucho líquido en realidad, pero que sí tenga un aumento de la oferta de sodio porque estoy usando diuréticos. Acuérdense que los diuréticos inhiben la reabsorción de sodio. Aquí, ¿no? Los diuréticos, no los osmóticos, sino los inhibidores de la absorción de sodio. Sea un diurético tiacídico, sea un inhibidor de la anhidrasa carbónica, o sea un diurético de asa. Furosemida, por ejemplo, ¿no? Actúa aquí en el asa de Henle. Inhibe la reabsorción del sodio, del cotransportador sodio-potasio-cloro. Entonces, no se va a reabsorber sodio en esta parte. El sodio va a seguir su camino y va a llegar aquí. Y aquí el sodio va a ser detectado. Y si es detectado el sodio, hemos dicho que es muy, muy valioso como para ser eliminado en la orina. Entonces, el sodio que llega aquí en exceso, por acción del diurético, aquí trata de ser absorbido. ¿Cómo? En intercambio por potasio. Entonces, se reabsorbe sodio, se elimina potasio. Y eso se pierde en la orina. Entonces, los diuréticos, especialmente los diuréticos de asa, tienen como efecto colateral aumento de la pérdida de potasio en orina y por tanto provocan hipocalemia. ¿La hipocalemia es peligrosa? Sí, también es peligrosa. Mismo motivo. La diferencia de concentración de potasio entre el extracelular y el intracelular es responsable del potencial de membrana. Si yo no tengo suficiente potasio aquí en el extracelular, se va a alterar esta relación y se va a alterar mi potencial de membrana. Y nuevamente, si esto es lo normal, en una hipocalemia, mi potencial de membrana se ve alterado. Y eso nuevamente se refleja en las células excitables, en neuronas y células musculares. En el músculo liso gastrointestinal va a haber hipotonía o atonía, y eso me puede provocar estreñimiento, distensión abdominal, y si la hipocalemia es grave me puede provocar incluso un ilio paralítico. En los músculos respiratorios, igual hay debilidad de los músculos respiratorios, eso va a provocar una hipoventilación, que si la cosa es grave puede llevar incluso a una parada respiratoria. En los músculos esqueléticos puede provocar pérdida de la sensibilidad y debilidad muscular. Pero los síntomas más graves nuevamente son los del miocito, los síntomas del miocardio. Nuevamente, eso yo lo puedo ver reflejado en el electrocardiograma. Ya dijimos, onda P, despolarización auricular. QRS, despolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Entonces, en una hipocalemia, ¿qué cosa es lo característico? Lo característico es que la repolarización se vuelve dificultosa. Entonces, esta onda T que refleja la repolarización ventricular se va haciendo más pequeña, más pequeña. Entonces, lo característico de la hipocalemia, onda T plana, ¿no? Es más pequeño, plana. Y puede aparecer una onda U. Entonces, entre más bajo sea el nivel de potasio, más plana es la onda T y aparece una onda U. Y el QRS comienza a ensancharse. Entonces, el electrocardiograma me sirve para ver cambios tanto por hiper como por hipocalemia. Entonces, ¿y eso es peligroso? Sí, claro, mi paciente se puede morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar la hipocalemia. ¿Y qué se hace para tratar? Corregir la causa. Si el problema es que estoy con una diarrea profusa que me está haciendo perder mucho potasio, bueno, pues tendré que tratar la diarrea. Si el problema es que tengo una diuresis aumentada porque estoy usando furosemida, pues tendré que corregir eso y dejar de usar furosemida. Corregir la causa. Y también tendré que reponer potasio. Y para reponer este potasio perdido, la vía preferida es la vía oral. El detalle es que para nosotros, en el Perú, los preparados orales de potasio son muy difíciles de conseguir. En los hospitales, por ejemplo, no existen. En otros sitios existen preparados de cloruro de potasio o de gluconato de potasio, de fumarato de potasio, para uso oral. En el Perú no existe. Entonces nosotros nos vemos limitados a usar solamente la vía parenteral. Y cuando hablamos de vía parenteral, hablamos de vía endovenosa, porque el potasio nunca se administra por vía intramuscular. Ojo.
vía endovenosa. Y si bien es cierto, yo sé que esto no corresponde a la fisiopatología, porque esto ustedes lo van a ver cuando hagan su curso de terapéutica, veo en la práctica, en los hospitales, tantos errores cuando se requiere manejar potasio, que ya desde ahora voy a comenzar a machacarles cómo se debe manejar potasio. Entonces, si voy a reponer potasio y voy a usar la vía endovenosa periférica, tengo que recordar que yo no debo administrar soluciones que tengan más de 40 miliequivalentes por litro de potasio. Si es muy urgente, quizás pueda colocar hasta 60 miliequivalentes por litro de potasio, pero no más, no más. Y si tengo una solución de 60 miliequivalentes por litro, la velocidad de infusión no debe ser mayor a 6 miliequivalentes por hora. ¿Por qué? Porque el potasio es cáustico. Entonces, ¿qué va a provocar si yo coloco una concentración más alta de potasio? Va a provocar una flebitis. Cuando ustedes comiencen a ir a los hospitales, van a escuchar hablar acerca del famoso reto de potasio. ¿En qué consiste el reto de potasio? Consiste en diluir una ampolla de potasio, una ampolla de calium, en 100 centímetros cúbicos de suero. Una ampolla de calium trae 27 miliequivalentes. 27 miliequivalentes de potasio, una ampolla. Si eso yo lo diluyo en 100, voy a tener 27 miliequivalentes en 100. Si hago la traducción eso a 1000, sería 270 en 1000. Es un reto de potasio, tiene una concentración de 270 miliequivalentes por litro. Es una concentración muy alta, no apta para usar por vía periférica. No apta para usar por vía periférica. Sin embargo, es de lo más común en el hospital poner retos de potasio por vía periférica. ¿Qué ocurre cuando comienzas a colocar un reto de potasio por vía periférica? Comienza a haber flebitis, esa vena comienza a quemarse. ¿El paciente qué va a sentir? Que le duele. Entonces, ¿el paciente qué hace? Se queja. Señorita, esto me está doliendo. Entonces, la señorita enfermera le avisa al doctor, al interno de medicina que está ahí cerquita, ¿no es cierto? Lo que me has dicho que le ponga le está haciendo doler al paciente. Y el interno de medicina, que rápidamente aprende las mañas del hospital, ya, entonces, aumentale un poquito de lidocaína a ese preparado que tienes. Con lidocaína, obviamente, ya no duele. Pero la vena sí se sigue esclerosando. Y a los 15 días, 20 días, esa vena ya no es una vena, es un cordón esclerosado, una vena inutilizada para siempre. Tú no te vas a enterar porque tu paciente le diste de alta a los 2, 3 días y no pasó nada, pero a los 20 días él sí se va a acordar de ti, cuando tenga su cordón en el brazo. Entonces, si vamos a usar vía periférica, solamente tengo que usar máximo 60 miliequivalentes por litro. Y si es una hipocalemia de esas peligrosas, porque está haciendo debilidad respiratoria, está haciendo hipoventilación, está haciendo hilio, o me está haciendo cambios en el electrocardiograma, cambios severos, entonces sí requiero dar concentraciones rápidas y altas de potasio. Entonces no lo hago por vía periférica, lo hago por vía central. Le pongo un catéter venoso central, ese que va directo a la vena cava, y ahí sí, en la vena cava, que es una vena de grueso calibre y alto flujo, sí puedo colocar una concentración alta. Puedo colocar hasta 200 miliequivalentes por litro. O quizás hasta 270 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque es una vena gruesa, de alto flujo. Ahí no hay riesgo de flebitis. Y ahí sí puedo colocar a una velocidad mayor. Puedo colocar hasta incluso 30 miliequivalentes por hora. Entonces, ¿cuándo yo tengo que indicar una corrección rápida de potasio? Cuando la hipocalemia es severa, peligrosa y urgente. En ese caso, sí. ¿Por qué? Porque tiene un hilo, tiene una parada respiratoria, tiene un cambios electrocardiográficos severos. Ya. Entonces tengo que hacer una corrección rápida. Le pongo su catéter venoso central y le hago la corrección así, a una velocidad de 30 miliequivalentes por hora. No tiene nada de eso. Es un potasio que está bajo. Sí, está bajo. Tiene 2.9 de potasio. Uy, está bajo, 2.9. Pero no tiene hilio, no tiene parada respiratoria, no tiene cambios en el electrocardiograma. Haz una corrección lenta, por vía oral o si no, por vía periférica. Corrección lenta. Y ojo, la administración del reto de potasio por vía central tampoco es que ya es inocua. No, también hay un riesgo real de parada cardíaca.
¿Por qué? Porque estoy colocando una concentración alta de potasio, 270 miliequivalentes por litro, en un líquido, el plasma, que normalmente solamente tiene 4.5 de concentración. Yo estoy metiendo 270. Entonces, si bien es cierto, el potasio en el plasma rápidamente se mete al intracelular y no pasa nada, pero por unos pocos segundos va a haber una concentración alta. Y eso puede provocar parada cardíaca. Entonces, si yo a mi reto de potasio, este de aquí, que está por vía central, lo paso muy rápido, puede provocar parada cardíaca. Entonces, el tratamiento de la hipocalemia, como ven, también es de cuidado. Y sin embargo, yo veo en los hospitales indicar alegremente, tiene el potasio en 3 puntos, la enfermera avisa, doctor, el potasio ha salido en 3.3. Ponle un reto de potasio, ponle 2 retos de potasio. Ni se fijaron si tenía realmente problema muscular, respiratorio, hilos, ni siquiera pidieron un electrocardiograma, ya ponle un reto de potasio. Eso está mal, y se lo estoy machacando a ustedes desde ahora, desde el tercer año, para que de acá a unos años cuando vayan al hospital y sean internos, no cometan esos errores. Entonces con esto hemos terminado de ver los trastornos del potasio, hipercalemia, hipocalemia. Y así entonces hoy día hemos visto alteraciones de sodio y alteraciones de potasio. Equilibrio ácido-base lo dejamos para nuestra siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Hay alguien despierto? Doctor, tengo una consulta. Dime. O sea, ¿por qué se prefiere la vía oral en la hipocalemia y tratamiento que la vía endovenosa? Justamente por estos riesgos que hemos dicho que tiene la vía endovenosa. La vía endovenosa periférica tiene riesgo de flebitis. Y la vía central tiene el riesgo inherente al procedimiento de colocar un catéter venoso central y el riesgo de provocar una hipercalemia muy marcada transitoria que puede provocar parada cardíaca. Entonces, cuando administras potasio oral, el organismo es muy sabio, absorbe lo que necesita y repone lo que necesita. Entonces, cuando no tienes una urgencia de reponer potasio, es preferible la vía oral. Como te digo, no tenemos nosotros preparados fácilmente asequibles de reposición de potasio oral, pero si los hay y los tienes, es preferible usar la vía oral. Ok, doctor, gracias. Hace poco estuve de guardia y a eso de la 1 de la mañana suena el teléfono, es la enfermera. Doctor, el paciente de la cama 8 se ha puesto mal. ¿Qué le está pasando? Se ha puesto mal, doctor, venga a verlo. 1 de la mañana. Justo parecía que uno podía descansar. Bueno, ya hay que hacer caso a la enfermera. Voy a verlo y efectivamente el señor estaba medio pálido y estaba con una mirada así muy intranquilo. Y en su monitor veo una onda T muy picuda, que se está fusionando con el QRS. Digo, pucha, este señor tiene una hipercalemia al toque, solamente por el monitor. Entonces, ¿por qué puede tener un paciente una hipercalemia a la 1 de la mañana? ¿No? Entonces, rápidamente, ¿qué cosa está colgando al lado del paciente? El famoso reto de potasio, ahí bien rotulado, reto de potasio. ¿Qué estaba haciendo esta señora? Estaba haciendo una hipercalemia severa por reto de potasio, a punto de morirse. Ponle gluconato de calcio. ¿Qué? Ponle, pero ¿cómo? Ponle. Trae un nebulizador, ponle salbutamol, ponle insulina, ponle bicarbonato, ponle furosemida. De 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana con el paciente al costado. Hasta que salió. Y se recuperó. Pero estuvo así, a un pelito de irse al otro lado. Por el famoso reto de potasio. Que el médico que había pasado visita en la mañana lo había indicado. Y la enfermera no sé qué problema tuvo en la mañana, en la tarde no lo había podido poner y recién decidió colocárselo en la noche. Y como quería terminar temprano para irse, se lo pasó rápido. Y estuvo así a un pelito de morirse. Moraleja. 2 enseñanzas deja esto que les cuento. Uno, siempre hagan caso a su enfermera cuando les pide que vayan a ver un paciente. Siempre hagan caso.
A veces es por gusto, bueno, mira, no me da nada, pero muchas veces sí, vale la pena hacer caso. Y 2, indiquen reto de potasio solamente si es estrictamente necesario. Cuando ustedes comienzan a ir al hospital se van a dar cuenta que el abuso que se hace del reto de potasio, todo el mundo indica y para todo. Y nunca pasa nada, doctor, acá nunca ha pasado nada. Sí, claro, nunca pasa nada, Dios es peruano. Pero en una de esas pasa. Y cuando pase, tu paciente se va a morir. Y ni te vas a enterar. Entonces, corrección de potasio, háganla como debe ser. Tanto la hipocalemia, como hemos hablado, como la hipercalemia, que también hemos dicho. ¿Más preguntas? Doctor, una pregunta. ¿En qué situaciones se podría dar una hipercalemia por aumento de la lisis celular? El potasio es un ion intracelular, ¿no? Entonces, cualquier situación que te provoque destrucción celular masiva te puede provocar una hipercalemia. Ejemplos clásicos, la rhabdomiolisis, ¿no? Por ejemplo, la que se ve en el síndrome de atrapamiento. Una persona que ha tenido un accidente, ha quedado sepultada, sepultada por varias horas, cuando ese atrapamiento provoca rhabdomiolisis. Y finalmente, cuando la persona es liberada, todas esas sustancias liberadas de la muerte celular entran al torrente sanguíneo y provocan una hipercalemia. Si tu riñón funciona bien, tu riñón lo maneja sin mayores problemas. Pero si tu riñón no funciona bien, o si es que tú usas medicamentos que alteran la función normal del riñón, te puede provocar problemas, ¿no? A veces también se ve eso cuando hay un paciente con cáncer que inicia tratamiento con quimioterapia y responde muy bien a la quimioterapia y provoca una lisis celular. Puede provocar así. Repito, si tu riñón funciona bien, no pasa nada, lo maneja. Si tienes problemas de riñón, sí puede verse. Son situaciones raras, ¿no? Son situaciones raras, pero sí puede verse. Doctor, ¿es posible Dime. que haya algún caso de una hipercalemia combinada con una hiponatremia? ¿Y Uy, claro. cómo sería? Ahí puede haber todas las combinaciones son posibles. Acuérdate que tenemos fármacos que inhiben absorción de sodio, acuérdate que tenemos fármacos que inhiben absorción de potasio. Entonces, sobre todo personas que usan diuréticos o este tipo de fármacos, toda combinación es posible. ¿Qué tratas? Tratas lo más urgente. Hay veces que no es necesario tratar nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque encuentras que tiene alteración de potasio, alteración de sodio, pero no tiene síntomas. No tiene síntomas. Simplemente retira la causa y deja que el riñón se encargue. Es lo más sabio. Si tiene síntomas, trata lo que tenga síntomas. Tiene síntomas de sodio, trata sodio. Tiene síntomas de potasio, trata potasio. Tiene síntomas de ambos simultáneos. Muy raro. Bueno, dale tratamiento simultáneo de ambas cosas. Pero la mayor parte de veces, si tú dejas trabajar al riñón, el riñón se va a encargar de solucionar todo. Simplemente, ¿en qué consiste el tratamiento? En retirar la causa o corregir la causa. Es una diarrea profusa. Correcto. Dale tratamiento de diarrea. ¿Tiene alteración electrolítica? Sí. ¿Es sintomática? No es sintomática. Ya, no te preocupes. Corrige la causa y el riñón la va a manejar. Normalmente así es suficiente. Gracias, doctor. Listo, chicos, entonces estamos justo en la hora que debíamos terminar. Terminamos aquí por hoy día. Nuestra próxima clase es el día de mañana. A la misma hora, 2 de la tarde y 30, vamos a ver ácido base. Nos